Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 25 de junio del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que ustedes y yo la recibamos, como dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que ustedes y yo la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que se mantenga operante y activa en nosotros, que ejerza su acción, y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Derrama sobre mí tus dones, para que, guiados por la palabra del Señor, perseverando en ella, pueda dar mucho fruto y con perseverancia alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué angosta es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Me da mucho gusto y les agradezco a cada uno de ustedes que estén dispuestos y que abran su corazón a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y me da mucho gusto poder hacer la meditación del Santo Evangelio, poder hacer lección divina junto con ustedes, para que juntos nos nutramos de la palabra del Señor. Allá en Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice: lee, relee este libro, medítalo día y noche, para que así puedas cumplir lo que en él está escrito y tener éxito. Es lo que tenemos que hacer todos los días: leer la Sagrada Escritura, hacer lección divina y recibir esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4, 12 al 13. Recibir esa palabra de Dios con humildad y no contentarnos solamente con escucharla, sino ponerla por obra. Si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que nos engañamos a nosotros mismos. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé su gracia, esa fuerza divina que solo Él nos puede dar, para que ustedes y yo podamos perseverar, poner por obra la palabra del Señor, perseverar en ella y obrando así alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá San Pedro, primera carta de San Pedro capítulo 1 versículo 9. Muy bien.
El día de hoy, martes 25 de junio del 2024, estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 6 y del versículo 12 al 14. Nos empieza diciendo el Santo Evangelio de hoy: no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os lo devoren. Lo que es de Dios, ustedes y yo debemos de cuidar, especialmente la Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo. Nos dice allá en San Juan capítulo 6, versículo 41, en San Juan capítulo 6, versículo 51, dice Jesús: el pan que les voy a dar es mi carne. Por eso ustedes y yo tenemos que tener un gran respeto hacia lo sagrado. No podemos nunca faltarle el respeto a las cosas que son sagradas. En el Antiguo Testamento, vamos a ver un momento el libro de Levítico, vamos a leer el capítulo 22, versículo 10, para que ustedes se den cuenta que desde el tiempo de los israelitas, desde el tiempo del antiguo pueblo de Dios, había un cierto respeto a las cosas sagradas, que estaban permitidas solamente a los sacerdotes y que los laicos no podían ni siquiera tocarlo. Bien, Levítico capítulo 22, versículo 10. Ningún laico comerá de las cosas sagradas, ningún huésped del sacerdote ni jornalero suyo comerá de las cosas sagradas. Las cosas sagradas eran solamente para el sacerdote. Por ejemplo, durante la Eucaristía, la Santa Misa, hay lo que es la procesión de ofrendas, donde las personas llevan al altar sus ofrendas. Ahora, ¿qué sucede? Esas ofrendas, todo cuanto toque el altar será cosa sacratísima. Dice por allá Éxodo capítulo 29, versículo 35, por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Eso está solamente permitido agarrar el sacerdote, nadie más. Ahora, vamos a poner un ejemplo, que haya personas que lleven uvas, por un ejemplo, o fresas, algún tipo de frutas, y hay alguna persona que puede ser alguna persona del ministro de lecturas, algún monaguillo, cualquier persona fuera del sacerdote que viene: esta fruta me gusta, agarra y se come lo que ha sido presentado durante la misa como ofrenda que está en el altar. Eso es muy grave, porque eso solamente corresponde al sacerdote y los laicos no pueden ni siquiera tocar. Dice por allá en Judith capítulo 11, versículo 13, por ahí, que los laicos ni siquiera pueden tocar. Entonces, por eso es muy importante a todos nosotros sabernos nuestro lugar, saber nuestro rol. No podemos nosotros, si el sacerdote es eso, yo también. No, el sacerdote es el representante de Dios. Él es él es el encargado de encargarse de las cosas sagradas, de las cosas que están en el altar, especialmente de la Eucaristía. La Eucaristía es lo más sagrado, lo maximito para todos nosotros los cristianos católicos. Por eso nosotros, antes de recibirla, nos hemos de preparar para recibirla a través del sacramento de la confesión. Ya ustedes saben que para acercarnos al sacramento de la confesión hay 5 pasos: el examen de conciencia, dolor de corazón, examen de conciencia, examinar todo lo que he hecho, lo que he hablado, lo que he pensado de mal, todo lo que va contra la voluntad de Dios, no lo que yo pienso que es pecado, sino todo lo que va contra la voluntad de Dios.
Ese es el examen de conciencia. Dolor de corazón es yo arrepentirme, sentir ese arrepentimiento, ese dolor en mi corazón. Y viene el siguiente, que es propósito de enmienda. No solamente debo de quedarme en el arrepentimiento, sino tengo que tener ese propósito de conversión. Esa meta de salir de aquella situación de pecado para llegar a la conversión. Entonces, mira, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, y el momento que me confieso, decir todos los pecados al confesor. Juan 20:23. Los pecados que ustedes perdonen le quedan perdonados, los pecados que ustedes no perdonen le quedan sin perdonar. Jesús le dijo eso para sus apóstoles y sus sucesores, que son para los obispos y los sacerdotes. Entonces, los pecados que ustedes y yo por vergüenza podemos callar, eso se llama sacrilegio, es todavía más gravísimo y no queda perdonado. Y número 5, decir todos los pecados al confesor. Ahora, ¿qué sucede cuando ustedes y yo vamos simplemente a comulgar pensando que no tengo pecado? Bueno, 1 Juan 1:8 dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué sucede también? 1 Corintios capítulo 11 del versículo 27 al 29. Dice que quien come, o sea, el quien recibe la Eucaristía, la Santa Eucaristía, sin discernir, sin estar preparado, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo y se traga su propia condenación. Por eso muchos viven diciendo, oh, me va mal, esto me pasa, ¿y qué me estarán haciendo? Es que no estás en gracia de Dios, mi hermano y mi hermana. Muchos de nosotros, muchas de las veces, cuando nos hemos acercado a recibir la Santa Eucaristía, el cuerpo de Jesucristo, que en Juan 6:56 dice que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Cuando nos hemos acercado a recibir la Santa Eucaristía y no hemos estado en gracia de Dios, hemos pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo, y eso es necesario que nos confesemos. Por eso dice el Señor en el Evangelio de hoy, no deis a los perros lo que ni echéis a vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Entonces, por eso ustedes y yo tenemos que ser custodios de la Santa Eucaristía, que es el alimento para que ustedes y yo tengamos vida eterna, con el alimento con el cual el Señor nos resucitará el último día. Juan 6:54. El que come de este pan vivirá para siempre y yo lo resucitaré el último día. Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, por eso ustedes y yo tenemos que amar, tenemos que cuidar la Santa Eucaristía y también tenemos que conocer nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, no podemos ir abusando no podemos ser como los salteadores, que vamos a leer un poquito más adelante, allá en Juan capítulo 10 del versículo 9 al 10. Bien, y dice el versículo 12, Mateo 7:12. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Lo que quieras que los otros hagan contigo, haz tú con ellos. Si tú quieres que te respeten, respeta tú primero. Si tú quieres si tú quieres que haya ese respeto, ese cariño, hay que sembrar. No se puede cosechar lo que no se ha sembrado. Si no hemos sembrado respeto, no hemos sembrado amor, no hemos sembrado cariño, ¿qué vamos a cosechar? A veces hay muchos papás o mamás que son duros con sus hijos. Los hijos crecen rebeldes, crecen duros de corazón. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué serán así? ¿Por qué no has sembrado? Si no has sembrado, ¿qué vas a cosechar? Y eso es en todo, tanto también en el trabajo. Hay personas que no se les puede decir nada, pero ellos sí pueden decir todo lo que se les venga en gana, porque son como los todólogos, los que saben todo. Yo sé de esto, yo sé de aquello, a mí me respeta. Y más bien dice la palabra de Dios que ustedes y yo tenemos que tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros.
Allá en Eclesiástico, Siracides capítulo 7, del 1 en adelante dice, no vayas tras el mal y el mal no vendrá a ti, no te perseguirá, no te encontrará. Si ustedes y yo nos esforzamos por hacer el bien, entonces, ¿qué mal vamos a encontrar? No hay mal que nos pueda atormentar. Mas cuando ustedes y yo andamos haciendo las cosas mal, entonces ahí sí viene la cosecha. Gálatas 6:7, lo que uno siembra uno cosecha. Y listo. Por eso nos enseña también allá en Tobías capítulo 4, versículo 15, que ustedes y yo tenemos que hacer con los demás lo que ustedes y yo queremos de ellos. Y también otra cosa, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Hay cuántas personas que le gusta andar por ahí hablando mal de otras personas y criticando y diciendo esto y tantas cosas, tantos chismes, chismoseando. Y cuando a ellos le tocan, entonces ahí sí son delicaditos de no decirles nada. Mas la palabra de Dios nos dice, que no tenemos que hacer a los demás lo que ustedes y yo no queremos que nos hagan a nosotros. Bien. Vamos a leer la primera carta de San Pedro, capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. ¿Y quién os hará mal si os esforzáis por el bien? Muy importante esa pregunta. ¿Quién nos va a hacer mal? Si ustedes y yo nos esforzamos por hacer el bien. Si sembramos lo bueno vamos a cosechar. Si sembramos lo malo vamos a cosechar. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 en adelante dice, ¿y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros, no les tengáis ningún miedo, ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto, mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes os critiquen vuestra buena conducta en Cristo, pues más vale padecer por obrar el bien, si es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Mientras ustedes y yo nos afanemos por hacer el bien, no tenemos que temer que el mal vaya a llegar. Lo que sí tenemos que temer cuando ustedes y yo andamos haciendo cosas que no debemos. Entonces ahí sí, lo que ustedes y yo sembramos, vamos a cosechar. Miren lo que dice Eclesiástico capítulo 7, versículo del 1 en adelante. No hagáis el mal, y el mal no te dominará. Sepárate del injusto, y él se alejará de ti. No siembres hijo en surcos de injusticia, no sea que coseches 7 veces más. ¿Qué les parece? Cuando ustedes y yo obramos el mal, cosechamos 7 veces más. Por eso recibamos la palabra de Dios con humildad. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde como el suyo, manso y humilde, como dice allá en Mateo capítulo 11, del versículo 29 en adelante. Por tanto, cuanto queráis que hagan los hombres, hacedlo también vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada, espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella.
Entonces el Señor nos presenta también una puerta angosta y una puerta ancha. Y el Señor nos dice, entren por la puerta estrecha, no por la ancha. O sea, para estar en el camino del Señor, ustedes y yo vamos a sufrir, como acabamos de leer en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Si tenemos que sufrir, que sea por hacer el bien, que por hacer el mal. Siracías capítulo 2, versículo 1 en adelante nos dice, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, acepta todo lo que venga, como se purifica el oro en el fuego, así se purifican los hijos de Dios, los siervos de Dios, a través de la humillación. Entonces, en Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice que ustedes y yo vamos a tener en el mundo muchas tribulaciones, entonces no debemos asustarnos cuando nos venga la prueba. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso tenemos que acordarnos siempre. Mas qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Entonces el Señor nos presenta dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino ancho y el camino angosto. Y nos deja para que ustedes y yo escojamos cuál de los dos queremos. Pero cada camino tiene su recompensa. El camino que ustedes y yo escojamos tiene su recompensa. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo del 15 en adelante. Bien. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Y nos muestra los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El camino angosto es la vida y el bien. El camino ancho es la muerte y el mal. Vamos a seguir viendo a ver de qué nos está hablando el Señor. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te mando hoy, amando a Yahvé, tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Entonces, ¿por qué el camino de la vida y el bien es difícil? Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a las cosas del mundo, a lo más fácil. Les pongo un ejemplo facilísimo. Por ejemplo, el Señor nos pide, allí en Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, y nos dice, velen, no han podido velar una hora en oración, y dice, oren para que no caigan en la tentación. De las 24 horas que el Señor nos da a ustedes y a mí, el Señor nos pide que mínimo oremos una hora. Pero ¿cuántos dicen, al Señor no le gusta la cantidad, sino le gusta la calidad? ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? El Señor mínimo quiere que ustedes y yo oremos mínimo una hora. Y que obedezcamos sus mandamientos, sus preceptos. Por eso es más fácil quedarse en el camino del libertinaje del mundo para muchos. Pero eso lleva a la muerte. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, adúlteros no saben que la amistad con el mundo, que nos ofrece todo tipo de gusticos y gustazos, y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que se declare amigo del mundo, se declara enemigo de Dios. Y por eso, vamos a ver un momento en Romanos capítulo 6, versículo
23. Algo que San Pablo nos dice muy interesante, ya que estamos viendo los dos caminos. Bien, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario del pecado, cuando ustedes y yo decidimos seguir lo que el mundo nos muestra, es la muerte. Y el don de Dios es la vida eterna. Por eso nos dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces ustedes y yo tenemos que escoger, dice el versículo 19. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días, y mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el Señor nos pone dos caminos, la vida y la muerte. Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte, el don gratuito que Dios quiere para nosotros es la vida. En el Salmo 1 también nos muestra la palabra de Dios dos caminos. Salmo 1 del versículo 1 en adelante. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores. Qué difícil es para una persona que le gustan las cosas del mundo abandonar los consejos de las personas que le hacen daño, como por ejemplo, fuma, toma, prostitúyete, todo ese tipo de consejos que vienen de personas paganas que no conocen a Dios. Qué difícil es abandonar esos consejos cuando aún consideras ser y seguir siendo amigo del mundo o amiga del mundo. Ya hablamos en Santiago 4:4, dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Muy bien, Salmo 1 del versículo 1 en adelante. Feliz quien no sigue consejo de malvados ni anda mezclado con pecadores. El que no sigue el consejo de los malvados, de los mundanos, va a ser feliz y bienaventurado. Y también que no anda mezclándose con pecadores. Cuando ustedes y yo queremos seguir al Señor, debemos de abandonar nuestra vida anterior. No podemos seguir juntándonos con las personas que nos incitan a pecar y alejarnos de Dios, que en vez de invitarnos a la iglesia, nos invitan a otros lados, como por ejemplo a tomar licor, a embriagarse y hacer muchas cosas más que son malas ante Dios. Bien, feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. ¿Recuerdan lo que decía Josué 1:8? Medita
Léelo día y lee, relee y medítalo día y noche para que puedas cumplir lo que en este libro está escrito y tener éxito. Sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando la ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, la meditamos y nos esforzamos por ponerla por obra, ustedes y yo vamos a prosperar. El Señor allí en Deuteronomio capítulo 28, del 1 en adelante, nos da una lista de bendiciones para quienes le obedecen a Él. Versículo 4. Pero no será así con los malvados, serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos, pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Por eso ustedes y yo tenemos que hoy aceptar la invitación de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que entremos por la puerta que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida. Y esa puerta es una puerta estrecha, no es una puerta ancha. La puerta ancha nos lleva a la perdición. Vamos a ver Juan capítulo 10, del versículo 9 al 10, lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice. Por dónde tenemos que ustedes y yo de entrar, por la puerta angosta. Bien. Juan capítulo 10, del versículo 9 al 10. Yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Juan 14, 6 nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que seguirle a Él y buscarle a Él. Juan 15, 5 dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Si ustedes y yo nos mantenemos con Cristo, unidos a Él, obedeciéndole, alimentándonos de su palabra, alimentándonos de la Santa Eucaristía, obedeciéndole a Él y cumpliendo todo lo que el Señor Jesucristo nos manda, como dice en Gálatas 6:2, cumpliendo los mandamientos de Cristo, entonces estaremos a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El Señor, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Jesús es el buen pastor, que Él quiere que ustedes y yo tengamos vida y vida en abundancia. Mas cuando ustedes y yo decidimos ir por el camino ancho, no vamos a encontrar a Jesús, sino vamos a encontrar al ladrón, que viene es a robar, que viene es a querer hacer perder a las ovejas de Jesucristo. Y ese es el demonio. 1 Pedro 5:8. Estad alertas, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe, y él se alejará de ustedes. En Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10, nos dice la palabra de Dios. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el amor al prójimo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces nos dice el Señor que ustedes y yo tenemos que amar al prójimo, a todos, e incluso a nuestros enemigos, nos dice allá en Lucas capítulo 6, del versículo 27 al 28. En efecto, lo de no adulterarás, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad, por tanto, es la ley en su plenitud. La caridad o el amor. Entonces ustedes y yo, guiados por el amor de Cristo, tenemos que, con ese mismo amor que Cristo nos ama, ustedes y yo también, amar a los demás. Y cumplir la ley de Cristo, como dice en Gálatas 6:2, cumplir lo que el Señor nos invita hoy en su Evangelio, en su buena noticia, y esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Sabemos que es difícil. El mismo Señor Jesucristo dice en la palabra, dice en el Evangelio de hoy: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha la entrada, y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Porque es estrecho, porque es angosto, porque se necesita poner de su parte, porque se necesita abandonar la vida de pecado, porque se necesita conversión, porque se necesita perseverancia, porque se necesita que siga progresando, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, porque necesitamos seguir progresando. No es como dice allá en Filipenses capítulo 3 del versículo 12 al 14, no es que ya hayamos alcanzado la meta, sino olvidamos lo que dejamos atrás y seguimos esforzándonos por llegar a la meta de nuestra fe. En 1 de Pedro 1:9 nos dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y esa es nuestra meta final. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, permitamos que la palabra de Dios habite dentro de nuestros corazones con su plenitud. Y todo lo que ustedes y yo hagamos sea para la gloria de nuestro Señor, como dice allá en Colosenses capítulo 3, del versículo 16 al 17. Les envío un fuerte abrazo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Y que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe con su poderosa intercesión hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, le den compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, a más personas, para que también, alimentados por la palabra de Dios, lleguen a la meta de su fe, que es la salvación del alma. Amén. Un fuerte abrazo para todos, como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.